Bienvenidos al foro chat ¿Por qué hablar de conciencia ecológica? Soy María Antonieta Angarita, líder del Laboratorio de Innovación Social Venezuela Ícola y miembro de la Fundación Humanismo Integral. En esta ocasión hablaré sobre el tema de conciencia ecológica. ¿Por qué hablar de conciencia ecológica? Haré una breve reseña sobre la perspectiva ecológica y el desarrollo sustentable. Igualmente hablaré sobre conciencia ecológica desde la mirada de la teoría U y conciencia ecológica y desarrollo sustentable en Venezuela para luego hacer unas consideraciones finales. Hablar de conciencia ecológica pasa por conocer la visión sistémica de la vida que propone el físico austríaco Friedrich Capra desde el año 1999. Desde su mirada sistémica, la vida se organiza a sí misma de forma generativa y creativa, y el mundo es una cadena de conexiones de cooperación y no de competición, que se moviliza en base a patrones relacionales y contextos. Para Capra, los sistemas biológicos intercambian moléculas en redes de reacciones químicas y los sistemas sociales intercambian ideas e información en redes de comunicación. 23 años después, la estudiante de Eslovenia, Anja Ronsen, explica en su dibujo de una manera muy sencilla las ideas de Capra. Lo explica de la siguiente manera. Mi cartel representa la tierra que nos conecta y nos une. Las personas se tejen entre sí. Si una persona se suelta, el resto cae. Todos estamos conectados con nuestro planeta y entre nosotros, pero lamentablemente somos poco conscientes de ello. Estamos tejidos unos con otros. Los otros tejen junto a mí mi propia historia y yo tejo la de ellos. A continuación, haré un breve paseo sobre la historia y la evolución de la conciencia ecológica en el planeta. Vemos cómo, hacia finales del siglo XIX, comienza a despertarse ciertos niveles de conciencia cuando se habla de la conservación de los recursos naturales renovables y de las especies vivas y se hacen visibles las ideas de Darwin. Posteriormente, entre el año 1940 y 1950, los países toman conciencia sobre la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua. Esta conciencia va despertando poco a poco y se generaliza el enfoque de sistemas en la comprensión de la vida entre el año 1945 y 1960, que se hace evidente en la preocupación por los límites de la vida en el planeta a través del Club de Roma en 1974. La conciencia ecológica de los países sigue aumentando poco a poco y se logran acuerdos internacionales en temas de medio ambiente y desarrollo, especialmente en la Conferencia de Río de 1992. También se logra una alineación mundial para mitigar y generar soluciones de adaptación a los cambios climáticos para el año 1994. Y a finales de los años 90, la ONU define los 8 objetivos de desarrollo del milenio, incluyendo el tema ambiental. Posteriormente, en la agenda de la ONU 2030, se despliegan los 17 objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015, que incluye temas ambientales. Y eso hace que el sistema financiero mundial acuerde y comience a aplicar condiciones para otorgar créditos a aquellas instituciones que incluyan aspectos de conservación ambiental. Es así como de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible al que debemos llegar los países en el año 2030, 7 de ellos se relacionan con conciencia ambiental y ahora con una profundidad hecha acción a través de todas estas normativas para el otorgamiento de créditos a grandes empresas en el mundo.
Vemos cómo la Unión Europea le da fuerza de ley al objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra para el año 2050 y establece como meta para el 2030 de reducir al menos en 55% sus emisiones de CO2. Es así como de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible al que debemos llegar los países en el año 2030, 7 de ellos se relacionan con conciencia ambiental y ahora con una profundidad hecha acción a través de todas estas normativas para el otorgamiento de créditos a grandes empresas en el mundo. Vemos cómo la Unión Europea le da fuerza de ley al objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra para el año 2050 y establece como meta para el 2030 de reducir al menos en 55% sus emisiones de CO2. El profesor Otto Scharmer, creador de la teoría U, habla sobre la gramática social de destrucción actual en una época de profunda disrupción. Dice que a partir del siglo XXI se mantiene una continua interferencia sin conciencia del hombre en los procesos naturales, trayendo como consecuencia una profunda disrupción, traducida en problemas complejos, entre muchos el agotamiento de los recursos naturales. Scharmer habla de 3 grandes tipos de disrupción. La brecha ecológica, que se refiere a la desconexión del hombre del ambiente, que trae como consecuencia destrucción de bosques, contaminación, sequía, calentamiento global, extinción de las especies, problemas de basura, etc. Brecha social, que es la desconexión del hombre de los demás seres humanos, lo que trae como consecuencia crimen, violencia, autoritarismo, crisis de autoridad, crisis en educación, crisis en salud, entiéndase la pandemia, crisis económica, problemas de consumismo, ausencia de interés común. Y habla de la brecha espiritual, que tiene que ver con la desconexión del hombre de sí mismo, produciéndose así crisis de valores, crisis ético, crisis de carácter, crisis de liderazgo, suicidios, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, entre otros. Y dice, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y eso hace que los procesos de reconstrucción ambiental, social y personal se queden estancados. Entonces, me hago y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu rol para contribuir con una nueva narrativa ambiental en tu entorno? Responder a esta y otras preguntas requiere gestionar un tipo de escucha, conversación y acción consciente, sin juicio y sin crítica, como lo expone el Dr. Scharmer, profesor de la Escuela de Negocios de MIT, en los fundamentos de la metodología llamada Teoría U. Podemos cambiar el mundo exterior cambiando el lugar interior desde el que operamos. El primer paso es reflexionar, mirar y hacer consciente nuestra propia práctica individual de escucha, conversación y acción, lo que representa lugares distintos desde donde nuestra acción consciente se puede originar. Esto significa que necesitamos voltear la cámara hacia el interior, suspendiendo juicios limitantes que nos impiden el acercamiento a realidades complejas, sumergiéndonos en campos de mayor potencial a los márgenes de nuestro sistema conocido de relaciones. Y dice,
Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y eso hace que los procesos de reconstrucción ambiental, social y personal se queden estancados. Entonces, me hago y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu rol para contribuir con una nueva narrativa ambiental en tu entorno? Responder a esta y otras preguntas requiere gestionar un tipo de escucha, conversación y acción consciente, sin juicio y sin crítica, como lo expone el Dr. Sharma, profesor de la Escuela de Negocios de MIT, en los fundamentos de la metodología llamada Teoría U. Podemos cambiar el mundo exterior cambiando el lugar interior desde el que operamos. El primer paso es reflexionar, mirar y hacer consciente nuestra propia práctica individual de escucha, conversación y acción, lo que representa lugares distintos desde donde nuestra acción consciente se puede originar. Esto significa que necesitamos voltear la cámara hacia el interior, suspendiendo juicios limitantes que nos impiden el acercamiento a realidades complejas, sumergiéndonos en campos de mayor potencial a los márgenes de nuestro sistema conocido de relaciones. Para abordar estos profundos desafíos, se necesita actualizar nuestro sistema operativo mental y social hacia una visión más humana, compasiva, ecológica y sostenible, dirigida a producir el mayor número de bienestar individual y colectivo desde la conciencia del ecosistema al ecosistema. Desde la mirada de la teoría U, el individuo observa, percibe, escucha empáticamente, reflexiona, se hace cargo de sus emociones y de la forma como se relaciona consigo mismo, con la sociedad y con el medio ambiente. Y en consecuencia, inicia prototipos de impacto individual y colectivo. En el año 2020, Sharma reflexiona sobre el coronavirus y considera que la pandemia profundizó el estado de disrupción global, pero al mismo tiempo se construyó una gramática positiva, porque, por ejemplo, disminuyó la emisión de CO2. El virus obligó a tomar conciencia de nuestro propio comportamiento y de su impacto en el sistema, y se demostró el poder de la interconexión global. Se hizo evidente nuestra fragilidad como humanidad, y la respuesta oportuna de gobiernos y la conciencia ciudadana fueron claves para manejar la pandemia. Quiere decir que podemos elegir transformar la conciencia, reinventar la sociedad y activar campos sociales a través de escuelas de transformación de conciencia para generar una gramática ecológica positiva. Con respecto a conciencia ecológica y desarrollo sustentable en Venezuela, cito al profesor Werner Corrales, año 2021, académico venezolano, especialista en temas de desarrollo, quien propone motivar a los líderes venezolanos a insertarse en la agenda ambiental, social y de gobernanza para apalancar el nuevo estilo de desarrollo que necesita Venezuela y dar cumplimiento a la Agenda 2030. Propone identificar y aprovechar oportunidades de financiamiento internacional asociando programas de infraestructura con programas de descarbonización, de reducción de impactos ambientales y de mejora de las condiciones de vida en el hábitat de la población más vulnerable. Igualmente cito al Grupo Orinoco, organización venezolana enfocada en políticas públicas para la energía y el ambiente en el marco del desarrollo sostenible, que promueve el mejoramiento de la gestión ambiental urbana y rural. Esta organización propone líneas maestras de gestión ambiental para una gerencia municipal exitosa. La conciencia ecológica ambiental municipal se construye con la participación ciudadana, consensuada, oportuna y organizada.
Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo acciones que impactan en los ecosistemas locales. Una de ellas es el Laboratorio de Innovación Social Venezuela Ícola, desde donde formamos agentes de cambio para la transformación de conciencia en Venezuela y en el mundo, impactando tanto en el área ambiental como en el área social y personal. En resumen, Capra propone una mirada sistémica de la vida como marco teórico para la comprensión de la conciencia ecológica. Por su lado, Scharmer ha extendido globalmente una metodología práctica en más de 150 países llamada Teoría U, basada en la reflexión individual y colectiva, que ha impactado y ha propiciado el desarrollo de conciencia ecológica del ecosistema al ecosistema. La conciencia ecológica, por su parte, ha evolucionado en forma sistémica desde hace más de un siglo. La Agenda 2030 genera compromisos tangibles para abordar los problemas sociales y ambientales y de gobernanza. El desarrollo sostenible involucra conciencia ecológica, social y de gobernanza para alcanzar un nuevo estilo de desarrollo como lo propone el profesor Werner Corrales. Y Venezuela, a pesar de la profunda disrupción en que se encuentra, puede incorporarse poco a poco al escenario de conciencia ecológica global a través de sus universidades, ONGs, dentro y fuera del país, la gestión municipal y cualquier otra alianza pública y privada. La metodología que propone el profesor Otto Scharmer, Teoría U, es una herramienta oportuna para continuar abordando progresivamente la formación de agentes de cambio que propicien la transformación de conciencia en Venezuela con la mirada hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y las universidades están llamadas a unirse a este proceso sistémico global indetenible de una manera muy especial. En resumen, Capra propone una mirada sistémica de la vida como marco teórico para la comprensión de la conciencia ecológica. Por su lado, Scharmer ha extendido globalmente una metodología práctica en más de 150 países llamada Teoría U, basada en la reflexión individual y colectiva, que ha impactado y ha propiciado el desarrollo de conciencia ecológica del ecosistema al ecosistema. La conciencia ecológica, por su parte, ha evolucionado en forma sistémica desde hace más de un siglo. La Agenda 2030 genera compromisos tangibles para abordar los problemas sociales y ambientales y de gobernanza. El desarrollo sostenible involucra conciencia ecológica, social y de gobernanza para alcanzar un nuevo estilo de desarrollo como lo propone el profesor Werner Corrales. Y Venezuela, a pesar de la profunda disrupción en que se encuentra, puede incorporarse poco a poco al escenario de conciencia ecológica global a través de sus universidades, ONGs, dentro y fuera del país, la gestión municipal y cualquier otra alianza pública y privada. La metodología que propone el profesor Otto Scharmer, Teoría U, es una herramienta oportuna para continuar abordando progresivamente la formación de agentes de cambio que propicien la transformación de conciencia en Venezuela con la mirada hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y las universidades están llamadas a unirse a este proceso sistémico global indetenible de una manera muy especial. Desde el Laboratorio de Innovación Social Venezuela Ícola podrás reflexionar sobre el tipo de conciencia ambiental, social y personal que puedes desarrollar desde el ecosistema al ecosistema para contribuir con la reconstrucción social y ambiental en Venezuela y el mundo. Te invitamos a participar del programa gratuito en línea de 6 semanas que comienza el 31 de agosto llamado Liderando desde el Futuro Emergente. Es totalmente gratuito. Puedes comunicarte a los siguientes correos: antonieta05@gmail.com, henryben@gmail.com, ngutierrez@unimed.edu.be, icolahop2021@gmail.com
Y puedes visitar nuestro Instagram, @lis-venezuela-ícola. Llena el formulario de intención y participa en la primera sesión informativa el 24 de agosto a las 4 p.m. hora Venezuela. Estás cordialmente invitado. Gracias. Quedo atenta a tus dudas y preguntas.